con estas referencias. Aquí nos permite sobre la marcha caracterizar a qué nos referimos con un régimen de acumulación. Un régimen de acumulación marca la forma en la que empieza a reproducirse el capital en los ritmos, en las dimensiones y en la orientación y en las prioridades de los sectoriales de acumulación del capital, que están ligados a la dinámica de los mercados y por tanto a la distribución del ingreso, a la articulación del capital con otras formas no capitalistas, a la capacidad del capital de posponer, de postergar las apremiantes el apremiante y permanente asedio, digamos, del aumento de la composición orgánica sobre la formación de la tasa de ganancia. Entonces yo quería más o menos mostrar algunos elementos que definen por qué esta crisis va mucho más allá de una mera, o va a requerir cambios que van mucho más allá de una mera depuración en el ámbito de lo financiero especulativo, ¿no? Vean ustedes una línea explicativa que establece, este de aquí es la distribución del ingreso en los Estados Unidos desde 1913 hasta esta década, ¿no? Y vean ustedes cómo la concentración del ingreso, no de la riqueza, simplemente del ingreso, es un indicador, cambia para el 1% más rico, para el 1 por 1000 más rico, para el 1 por 10.000 más rico, y se pasa de niveles de concentración del ingreso muy altos en los años 30, que solamente son cambiados con las políticas del New Deal y del estado de bienestar a partir del gobierno de Roosevelt, ¿no es cierto? Y esto define justamente un patrón en la distribución del ingreso que establece al mercado interno norteamericano, a la dinámica del mercado interno norteamericano y por tanto a la dinámica del consumo de las masas trabajadoras en el eje fundamental de la dinámica del sistema, de la dinámica de la acumulación. Es decir, y por eso se conoce, ¿no es cierto?, como regulación fordista, en el hecho de que cada vez es más importante el papel de los trabajadores, no solamente como un costo de producción, sino también como un mercado. Y la posibilidad de generar mecanismos internos, endógenos, de sobreponerse a la caída de la tasa de ganancia por el aumento de los salarios frente a las posibilidades de ampliación del mercado, a cambiar la forma de concurrencia, de disputa entre los distintos capitales sobre la base de la masa de ventas, de la proporción del mercado, de un mercado en crecimiento antes que a partir de un aumento de los precios, ¿no? Y este elemento se convierte en una circunstancia fundamental que incluso marca el umbral entre lo que sería el centro y la periferia del sistema en la etapa del desarrollo del capitalismo monopolista de Estado, ¿no? Es clarísimo que el momento en que las contradicciones internas de este modo, de este régimen de acumulación se acumulan y empiezan a ser inviable un régimen de acumulación, un modo de regulación basado en políticas keynesianas, debido al impacto que tiene la contracción temporal de las ganancias por la saturación del mercado laboral que implican fases de auge, fases de expansión del capitalismo, establecen una situación cíclica que es recogida en la teoría económica convencional por la curva de Phillips y que establece una situación de límite, ¿no es cierto?, a la relación entre capital y trabajo en un pacto socialdemócrata, en el pacto del estado de bienestar que caracteriza a los países del norte y que empieza a ser resuelto en términos de una política, en términos de la lucha política, la lucha de clases. La respuesta, digamos, si es que los trabajadores tienen la posibilidad de resolverlo eso en el tiempo, con la contratación asalariada, con el aumento de la organización sindical, de la lucha sindical, con formas institucionales que en los Estados Unidos se expresan simplemente en la contratación, en la disputa de los contratos colectivos, pero que en Europa tienen formas de participación mucho más corporatistas, Estado, sindicatos, empresariado, ¿no es cierto? Y empiezan a asfixiar en el tiempo la tasa de ganancia. La defensa del capital fue siempre a través de la huelga de inversiones, ¿no es cierto? Es decir, a nivel diacrónico, el trabajo podía
tener un nivel de presión importante, pero a nivel sincrónico el capital se vengaba disminuyendo la tasa de inversión productiva, pero a medida que va globalizándose la economía, a medida que empiezan a desarrollarse las fuerzas productivas, aparecen espacios de la semiperiferia donde se deslocaliza el problema. Entonces, con un juego en el tiempo y en el espacio, el capital logra postergar, logra diferir el enfrentamiento de clases, logra diferir los efectos sobre la tasa de ganancia, y esto empieza a configurar un nuevo régimen de acumulación que, para ser viabilizado, justamente requiere de un modo de regulación basado en las políticas neoliberales, es decir, desregulación de los mercados de capitales, financiarización de la economía, una nueva correlación de fuerzas entre el capital financiero y el capital productivo, una nueva forma de articulación entre el centro, la periferia y la semiperiferia, una nueva forma de articulación entre el capital, entre las formas productivas capitalistas y las formas productivas no capitalistas, por tanto una nueva intervención, una nueva forma de intervención del Estado, de un capital estatal monopolista que entra a reclamar tasas de ganancias por debajo de las tasas de ganancias que los capitales privados de los mismos montos hubieran requerido en niveles muy altos, ¿no es cierto? Se pasa a una situación en la que las tronchas más jugosas del aparato productivo pasan a ser controladas por el Estado. En fin, se empieza a configurar poco a poco un proceso de desindustrialización en el centro, que es compatible con esta nueva división, con esta nueva distribución del ingreso y por tanto con esta nueva dinámica de los capitales, que está ligado a un aumento importante de los distintos instrumentos financieros en asfixia con respecto al crecimiento del aparato productivo, al crecimiento de la economía real, digamos, por ponerlo en ese sentido. Vamos a pasar un poco ahí algunos indicadores de eso, que se refleja, ¿no es cierto?, en un proceso de endeudamiento creciente de la economía norteamericana y que además se contagia al resto de los países industrializados, al corazón del sistema. Ustedes ven este gráfico de Jorge Weinstein, ¿no es cierto?, que te plantea el contraste entre la tasa de crecimiento del Producto Bruto Mundial, que no solamente es declinante, sino que se vuelve cada vez más volátil, frente a una de las mediciones todavía muy parcial, todavía muy imperfecta, de la hipertrofia del aparato financiero medido a través de un indicador del crecimiento de los instrumentos derivados, ¿no? Gobierno bolivariano.